Qué lindo se ven desde aquí ustedes. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Sí, Señor. Quiero agradecer primero a Dios y después a nuestros pastores, al pastor Eliseo, a la pastora Ana por la oportunidad que me han dado de compartir la palabra con ustedes en esta noche. Aleluya. Que yo esté aquí es un milagro. Así es. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Yo quiero compartir con ustedes una enseñanza en esta noche. Yo no vengo a enseñarles nada, sino compartir aquellas cosas que han sido de bendición a mi vida espiritual. Aquellos que tenemos el privilegio de ministrar la palabra, antes de ministrarla, la palabra nos ministra primero Así es. a cada uno de nosotros. Nadie de los que ministra sabe más que nadie, al contrario, cada día somos servidores, cada día estamos aprendiendo. Yes. Yo quiero que usted preste su oído espiritual en esta noche para recibir la enseñanza que Dios nos quiere hablar. Usted tiene dos oídos. Cuando la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Está hablando el que tenga ous, trompa de Eustaquio, para oír, que es el acoge, que es el oído espiritual, oiga lo que el Espíritu le quiere enseñar a la iglesia. Así que disponga su oído espiritual para recibir la palabra implantada, Aleluya. la cual puede rescatar nuestras almas. Amén. Y le aconsejo que se puede tomar apuntes de lo que vamos a estar hablando. Si no trajo una hoja, vaya al libro de Malaquías. Entre el libro de Malaquías y Mateo hay una hoja en blanco. La puede usar. Amén. Así que no tiene excusa. Bueno, vamos a ponernos en pie para leer la palabra. Aleluya. Gloria a su nombre. Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. Y ahora el versículo 22, que es el versículo base de esta enseñanza. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pueden sentarse. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Yes. Te pedimos en esta noche que tú nos hables, Señor. Yo solo seré un instrumento que abriré mi boca, pero que seas tú ministrándonos a cada uno de Sí, nosotros Señor. aquello que enseñanza que tú quieres dar. Yes, Lord. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Amén, amén. Yo quiero compartir un tema acerca de la respuesta del reino a la crisis. Hoy vamos a hablar acerca de la crisis y vamos a aprender es la respuesta que debemos tener nosotros para la hora de enfrentarnos a ella. Este año 2023 es un año de cambios. La economía se está desplomando. Las compañías de seguros están cerrando. El unemployment está subiendo. Los intereses están subiendo. Muchos de nosotros hemos perdido trabajo, otros han perdido su casa, otros tienen una crisis de vivienda debido al alza de la vivienda, van a la hora de rentar y no pueden rentar. Y todos
sin tener excepción alguna, si tienes dinero, si no lo tienes, todos nos vemos afectados ante la crisis que se nos avecina. Amén. Y sabiendo eso, eso nos hace muchas veces tener un poco de temor, porque el ser humano teme ante la crisis. No sabemos reaccionar ante ella, pero yo vengo en esta noche para darte buenas noticias. La noticia buena es que no siempre la crisis es mala. Existen crisis que son autoimpuestas. Un ejemplo de ella, cuando usted decide casarse o juntarse con una pareja que no es cristiana como usted, y usted sabe lo que la Biblia les enseña de no os unáis por yugo desigual. Entonces, lo que sucede a partir de ahí son crisis que nosotros nos buscamos. Así es. Pero yo no vine en esta noche a hablarte de eso, no te asustes. Yo vine a hablarte de la crisis en la cual tú no tienes control de ella. Tú no puedes hacer nada. Tú no tienes la culpa de que la crisis se esté presentando, que la economía se presente, que la economía esté cayendo. Esa no es tu culpa. Y no podemos hacer nada. Ni los políticos, ni inclusive los pastores. Nadie puede hacer nada en contra de la crisis. La crisis viene sin que tú tengas responsabilidad de ella, sin que tú la busques. Y a veces no entendemos por qué estamos pasando por esos procesos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido pasados por procesos de crisis. Yo me maravillo porque la crisis más grande que yo he podido vivir en los Estados Unidos fue el tiempo de la crisis del COVID. Y me maravillo porque esta iglesia ha crecido exponencialmente en medio de una de las crisis más atroces que ha tenido los Estados Unidos. Me acuerdo recién el pastor haber comprado este shopping, vino la crisis Sí, y señor. hubo que cerrar las iglesias. Sí, señor. Nadie esperaba eso, eso no había sucedido en años. Yo nunca había visto eso, que las iglesias tuvieran que cerrar. Y el pastor tuvo la visión de seguir dando cultos, aunque no estuviéramos presentes nosotros. Y ninguno de nosotros dejó de ofrendar, de diezmar, de darle apoyo a la obra. Y a partir de ahí, esta iglesia empezó a tener un crecimiento exponencial. Bendito sea Dios. Exponencial. No sé, eso, acuérdense que nosotros no funcionamos como funciona el mundo. La respuesta que el pastor tuvo ante la crisis es el resultado de lo que ustedes pueden ver hoy en día, de este crecimiento espiritual. Él le creyó a Dios de que esta iglesia no iba a perecer. Muchas iglesias perecieron Así es. en esa crisis. Sí. La crisis es como un huracán. Aquí en el estado de la Florida, nosotros tenemos muchos huracanes. Estamos acostumbrados a pasar por crisis. Los huracanes, usted no es culpable de que vengan, ni puede hacer nada para que no vengan. Un huracán viene a quitar todo aquello que es débil. Así funciona la crisis. La crisis viene a nuestras vidas sin esperarla, sin tener control de ella, pero funciona como un huracán. Cuando pasa un huracán, todas las ramas que están podridas, todas lo que es podrido, el huracán se lo lleva. Todo lo que puede ser removido en medio de un huracán es removido. También un huracán nos revela aquellas construcciones que se hicieron ilegales. Hechos que se hicieron ilegales.
construcciones, adiciones que se hicieron ilegales. Y cuando viene la fuerza del viento, destruye aquellas ilegalidades. La crisis no siempre viene a destruir, sino viene a purificar y a quitar todo aquello que no esté cimentado en Dios. Amén. Amén. La crisis no siempre es mala. La crisis es tu mejor amiga. Y vamos a darnos cuenta en esta noche, a medida que vayamos profundizando en la enseñanza, nos vamos a dar cuenta. Y yo les digo en esta noche que todo aquello que no esté cimentado en su palabra y en Dios, después que termine la crisis, va a desaparecer. Pero usted no se preocupe, si usted está cimentado en la roca, Cristo Jesús. en Cristo Jesús, Aleluya. después que pase la tormenta, usted permanecerá en la roca. Amén. 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 Quiero volver a leer el versículo que leímos. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué nos enseña este versículo? De que todo está en movimiento. La crisis es por una temporada. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 1? Porque todo debajo del tiempo tiene su día y su hora. Quiere decir que todo tiene una temporada. Y eso es bueno. La crisis es como un huracán, viene y está en movimiento. Eso nos enseña que la crisis no permanece. Después que Dios destruyó la tierra por agua y se presentó ofrenda a Dios, Dios juró que nunca más iba a volver a destruir la tierra por agua. Eso lo juró Dios, de que eso nunca iba a lograr a suceder. Y a partir de ahí empezó ciclos. La crisis viene a nuestras vidas no para destruirnos. Usted hoy puede estar con mucho dinero, pero que dice que la Biblia, todo tiene su tiempo. Amén. Gózate hoy porque tienes mucho dinero. Pero va a venir el día que no lo vas a tener. Y gózate también. Porque nuestra fe no está basada en el dinero ni en lo que tengamos. Si nuestra fe está cimentada en Dios. Lo que aprendemos en el día, aquello que Dios nos enseñó en el día, debemos también aplicarlo cuando venga la noche. Nuestra fe no puede ser solamente una fe de día. Nuestra fe es una fe del reino. Aquello que aprendimos cuando estábamos bien, cuando estemos mal, debemos de aplicarlo. Dios no prueba nunca la fe cuando hay buenos tiempos. La fe es probada en malos tiempos. En la Biblia, todos los hombres de Dios que fueron usados poderosamente, su grandeza comenzó con una crisis. Todos tenemos el caso de Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Lo dejó todo. Vemos a Job. Todo en el reino de Dios no cambia, pero todo lo que está dentro del reino de Dios cambia y está
en movimiento. Esa es una promesa que Dios te dio mientras la tierra permanezca. Eso es una promesa. Todo va a cambiar. Todo está en constante cambio. Y eso es uno de los principios más poderosos que existe en la Biblia. En la Biblia está separada en dispensaciones. Cada dispensación tiene un espacio de tiempo en el cual suceden cosas en un tiempo que cuando desaparecen no funcionan de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. La primera dispensación que hubo fue la dispensación de la inocencia. Dice que el hombre era inocente y se paseaba todas las tardes en el huerto y era inocente. Una vez que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dio paso a la dispensación de la conciencia. Lo que el hombre comió no fue manzana. Lo que el hombre comió fue un conocimiento del bien y del mal. Y las cosas que aplicaban a la dispensación de la inocencia, una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dejaron de ser aplicadas. Ya el hombre dejó de ser inocente y le dio paso a la dispensación de la conciencia. Después viene la dispensación del gobierno humano. Vemos a Noé como Dios le manda a buscar, a construir un arca porque iba a venir un diluvio y empezó a anunciar un diluvio. Una vez que el diluvio vino, Dios juró que nunca más iba a destruir la tierra por agua. Quiere decir que las cosas que aplicaron a la dispensación del gobierno humano no volverían a suceder. Es el mismo Dios, es el mismo amor de Dios, es la misma misericordia de Dios, es el mismo poder de Dios, pero todo dentro del reino tiene un cambio. Después le da paso de la dispensación del gobierno humano, le da paso a la dispensación de la promesa. Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Después le da paso a la dispensación de la ley. Y las cosas que aplican a la dispensación de la ley, una vez que venimos a la dispensación de la gracia, dejan de ser aplicadas. Te pongo un ejemplo. Antes, para el perdón de pecado, tú necesitabas todos los años matar un becerro para que fueran perdonados tus pecados. Una vez que das paso a la dispensación de la gracia, dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Entonces, las cosas que aplicaron a una dispensación no aplican a la otra. Yo lo que quiero llevar a cabo es que todo en el reino cambia. Hay que estar donde Dios está, no donde Dios estuvo. Repito, hay que estar donde Dios está, no donde Dios estuvo. Es el mismo Dios, el mismo amor, la misma misericordia, pero las funciones están en constante cambio. Tenemos el caso de Moisés. Dios creó una crisis, no había agua. ¿Por qué Dios crea la crisis? Para demostrarse Él mismo. Dios crea la crisis y le dice a Moisés, Moisés, golpea la roca. Años más tarde, Dios vuelve a crear una crisis, pero ya no funciona igual. Y muchas veces nosotros queremos funcionar de la misma forma que funcionamos en el pasado. Y cada vez que se presenta una crisis, hay soluciones nuevas a esa crisis. La crisis va a hacer que usted conozca cosas de usted mismo que usted no conocía.
Porque una crisis necesita nuevas ideas. No existen inventos nuevos cuando todo marcha bien. Todos los nuevos inventos y los grandes descubrimientos son en medio de la crisis. Dios donde se luce es en la crisis. Vemos el caso de los 3 jóvenes. Dios dijo, mételos en el fuego. ¿Para qué? Para yo demostrarme a mí mismo. Dios no lo sacó del fuego. Dice que Él se metió con ellos en el fuego. Porque no importa lo que tú estés atravesando, lo que importa es que aquello que tú estés atravesando, Dios esté contigo. Fíjese que Dios podía sacar a los 3 del fuego, porque nuestra fe no tiene temor del fuego ardiente, porque nuestra fe es una fe del reino. Pero no te preocupes por lo que estés atravesando. No escuches tantas noticias. Concéntrate en la palabra que se enseña aquí en la iglesia. Ya yo no escucho radio. Lo que hace es atormentar a uno. Pones el YouTube. Esta época digital le ha dado voces a personas que no tienen por qué tener voces. Así es. Y aunque ha venido la era digital a revolucionar la ciencia, también se han revolucionado personas que no tienen por qué tener voces para hablar, ni tienen fundamento, ni tienen preparación, ni tienen la autoridad para hacerlo. Y lo que hacen es meterte miedo. Cada vez que yo pongo YouTube o pongo el TikTok, la economía está cayendo. No inviertas, porque lo vas a perder todo. Y es un temor y tú dices, bueno, los tiempos dónde están viniendo, que yo no estoy. Entonces, esa es mi recomendación para ti. Mira, Jesús, yo amo a Jesús. Jesús estaba en una barca. Y en medio de la barca se presentó una tormenta. ¿Qué fue lo que se presentó? Una crisis. ¿Qué hacía Jesús en la barca? Y estaba la tormenta andando. Y Jesús estaba durmiendo. ¿Qué hacen los discípulos? Señor, Señor, vamos a perecer, nos ahogamos. Y él, ¿por qué? Porque la Biblia dice que junto a aguas de reposo me pastorearán. Así debemos estar nosotros en reposo. Y le decían a los discípulos, Señor, tú no ves. Así estamos nosotros. Vemos demasiado con nuestros propios ojos, no con los ojos de la fe. Señor, que perecemos. Señor, tú no te compadeces de nosotros, no te das cuenta. Y él seguía durmiendo. Y después viene y dice, ¿por qué me despiertan? Señor, que mira, que vamos a perecer, nos vamos a morir. Y el Señor le pregunta, ¿tú tienes fe? Sí, Señor, tenemos fe. Ah, qué bueno. Y ustedes son hombres judíos que conocen la Escritura. Y yo les pregunté 2 días antes que si ustedes creían que yo era el Cristo. Y ustedes dijeron, sí, Señor, tú eres el Cristo. ¿Y qué dice la Escritura acerca del Cristo? Que Cristo no iba a morir ahogado, sino en una cruz. Y se le presenta y le dice, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es fe? Fe es una palabra griega, pisti, es creer.
Es fácil, es sencillo. A veces queremos complicar las cosas. ¿Dónde está su creencia que ustedes dicen que yo soy el Cristo? Gloria a Dios. Conocer el propósito de las Escrituras te fortalece y te protege en medio de la crisis. Amén. Jesús sabía que él no iba a morir ahogado. La percepción, el poder de la percepción que tú tengas en medio de la crisis determinará cuánto tiempo y cómo vas a salir de ella. La respuesta que tú tengas a la crisis determinará cuán rápido vas a salir de ella y cómo vas a salir de ella. Eso es importantísimo. La respuesta en medio. Jesús sabía de que él no iba a morir ahogado. Y la respuesta de lo que él sabía fue lo que hizo que calmara la tempestad. Usted sabe por qué el pueblo asiático tiene tanto éxito. Mire, aquello que usted nombre determinará el resultado de aquello que usted lo nombre. Por eso Dios en la Biblia hizo cambios de nombre. Para poder a Abraham darle, ser padre de mucha gente, le tuvo que cambiar el nombre a Osea, Abraham. ¿Por qué el pueblo asiático tiene tanto éxito? Es fácil. Mire, en el idioma chino, la palabra crisis no existe. En el idioma tailandés, la palabra crisis no existe. La misma palabra que se usa para la palabra crisis es la palabra oportunidad. Los colombianos dicen crisis, crisis. Los hondureños dicen crisis, crisis. Los cubanos dicen crisis, crisis. Y los chinos dicen oportunidad, oportunidad. Porque el nombre que tú le des a esa cosa determinará el resultado de la misma. ¿Vieron qué poderoso es Dios? Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria. Yo quiero ir a Daniel capítulo 2, versículo 20. Versículo 20, 23. Dice, suyos son la sabiduría. Un momento. Si esta semana te dan una cartica o te llaman y te despiden del trabajo, míralo como una oportunidad. Vacaciones, dice el hermano. No lo mires como una crisis. Dios te saca del trabajo porque Él lo que quiere es promoverte. Y Él sabe que tú no te vas a mover del lugar donde tú estás. Y para Él promoverte, te tiene que sacar de ahí. Mira lo que dice la Biblia. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Dice, suyas son la sabiduría y el poder. ¿Para qué? Dios tiene la sabiduría para cambiar las estaciones. Aleluya. Para cambiar por donde tú estás atravesando. Él dice, espérate, en mi sabiduría, lo que Él está haciendo no va a salir de ahí y yo lo quiero bendecir. Amén.
Aleluya. Entonces tiene la sabiduría para decir, bótalo del trabajo. Yo quiero que haga un negocio. ¿Cuántos en medio de la crisis del COVID no hicieron negocios desde sus casas? Mi esposa fue una de ellas. Se puso a vender zapatos. Zapatos usados, viejos. Mire qué locura. Porque la crisis necesita que nosotros tengamos creatividad. La misma crisis hace que nosotros tengamos creatividad. ¿Quién compra zapatos viejos? ¿Usted compra zapatos viejos? Pues ya los 20. Y los 20 caros. Entonces, dice, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. Aleluya. Amén. Entonces, si estás atravesando por un momento de crisis, Sí, Señor. no te preocupes. Suya es la sabiduría. Yes, Lord. ¿Cuántos están pasando por crisis en este momento? Levante su mano. Sea sincero. Estamos viviendo momentos duros, pero suya es la sabiduría, porque ustedes van a conocer de ustedes mismos aquellas cosas que ustedes no conocían. Aleluya. Amén. Señor. Dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, No te no te quemará, ni la llama arderá. arderá de ti. Pero qué lindo cuando pasa la crisis. Yo no sé cómo usted llegó a esta iglesia. Yo vine con la crisis más grande de mi vida. Había tocado fondo. No tenía para dónde ir ni para dónde caminar. Bendito es. Nadie daba 2 pesos por mí. Nadie, ni mi familia. No me cogían ni el teléfono. La única pobre e inocente fue mi esposa, que se casó conmigo cuando más mal yo estaba. Yo nunca he visto eso. Yo estaba durmiendo. Oiga esto. Yo estaba durmiendo en un warehouse y no podía apagar la luz porque las ratas me pasaban por arriba. Y en esa situación, ella quiso casarse conmigo. ¿Qué habrá visto ella en mí? Aleluya. Entonces, unos más que otros vinieron a este lugar y a través de la paciencia del pastor, de su amor, de su ejemplo, todos hemos sido restaurados. Esto que usted ve aquí es el producto de mucha paciencia, de mucha oración, no mía, de ustedes, de mucho soportarme. Gloria a Dios. Y ese es entonces, qué lindo cuando pasa. Busquen Cantares capítulo 2. Yo sé que esto hace muchos años yo estuve en una reunión de los muchachos. ¿Quién conoce aquí lo que son los Peter Pan? Claro. ¿Tú fuiste Peter Pan? ¿No? Aquí no hay ningún Peter Pan. Ella es muy joven. No hay tan viejo. Pero yo estuve en una reunión de aquellos que habían sido Peter Pan. Peter Pan fue una salida de los muchachos de Cuba, creo que fue en el año 62, 63, recién triunfada la revolución. Los padres dieron a sus hijos a la Iglesia Católica para que los sacaran de Cuba y todos venían solitos. Todos venían solitos.
Usted sabe lo que es salir de Cuba, hermanito, cogido de mano. Llegar a los Estados Unidos, a Ohio, en pleno invierno. Cuando Cuba nada más que tenía 2 estaciones, cuidado. Dicen ellos me comentan, de que cuando llegaron sin sus padres, sin saber qué futuro les esperaba, sin el idioma, en medio de un invierno crudo. Pero ellos me comentan que después que pasó el invierno, después que pasa la crisis, porque todo tiene que su tiempo. Acuérdate, si hoy no tienes dinero, no te preocupes. Mañana tendrás. Yo hay días que me levanto sobregirado en mi cuenta y me río de mí mismo. Sí, yo digo, Señor, ¿qué cosas tú tienes? ¿Por qué? Porque Dios lo primero que va a hacer en nuestras vidas es Dios quita lo humano para poder establecer lo divino. ¿Qué es quitar lo humano? Tu dependencia. Yo hace poco tenía mucho dinero en el banco y todos los días me levantaba en la mañana y lo primero que miraba era la cuenta. Me sentía bien. Yo decía, wow, seguro, cada día tengo más dinero. Me sentía, ¿por qué? Porque la confianza uno la pone en lo que tiene, en lo que poseemos. Y ahora no tengo ni deseo de mirar. Aumentó más. No aumentó. A veces le digo a mi esposa, ¿por qué no vendemos la casa? Para yo poder volver a tener el dinero que yo tenía en el banco. Sí, Señor. Entonces, Dios nos enseña a tener dependencia de Él y que quita lo humano para establecer lo divino. ¿Con qué intención? Para que nosotros aprendamos a depender de Él, Amén. de su amor, de su misericordia, Así es. de su provisión. Así es. Amén. Ahora que tengo menos dinero, tengo más cosas, visto más bonito. El banco está en candela. Mi esposa me pelea porque yo soy un poco obsesivo cuando me da por las cosas. Ahora me dio por comprarme trajecitos y vestir bonito para parecerme como viste el pastor. Y entonces, pastor, usted me tiene que ayudar en esto. Tengo 20 trajes nuevos en mi casa. Cada vez que me los voy a poner, mi esposa me dice, no. ¿Por qué no? Porque tú no eres el pastor que tú haces vestido de traje. Me he comprado 35 corbatas. Cuando me tomo una corbata me dice, quítatela. Y yo le digo a ella, ¿qué voy a hacer con los trajes? Si no, nomás que voy a la iglesia, ¿dónde me lo voy a poner? ¿Verdad? Hablen con ella. Hablen con ella. Mire, tengo un traje bonito, pastor, para el día de la celebración. Vamos a ver si me lo dejan poner. Y si me lo dejan poner, no me dejan poner corbata. Hablen con ella. Entonces, Dios nos enseña. ¿Cómo nos enseña? Que nosotros busquemos la confianza y la provisión en Él. Amén. Para eso viene la crisis. Mira, la crisis es nuestra mejor amiga. Así es. Diga, repita conmigo, la crisis es mi mejor amiga. ¿Qué hizo Dios con Daniel? ¿Los metió dónde a Daniel? En los leones. Los metió en los leones. ¿Para qué? Para demostrarle al gobierno de que su pueblo duerme cuando hay leones. Sí, Señor.
A veces estamos atravesando y decimos, ¿por qué estamos atravesando por estos? Sí. Oiga, si por ahí tú prendes el Bluetooth y la radio y hay un mensaje de prosperidad, oye, pero yo digo, esa gente, ¿qué mundo vive? ¿De qué me están hablando? Así es. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Así es. Ustedes digo humildemente, Hay que saber, como dice el apóstol Pablo, cuando he tenido necesidad sí, y cuando te ha sobrado. Señor. Mire, si los predicadores de la doctrina de la prosperidad están mal, que mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 16. ¿Quién me ayuda a leerlo? Juan capítulo 16, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Dice? No es primera de Juan, es Juan. Juan 16, 16. San Juan. No es primera de Juan. O 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. No es ese versículo, pero yo se lo voy a parafrasear. Estas cosas os he hablado. Oigan esto, para que no les sorprenda. Los botarán de las sinagogas y los perseguirán hasta la muerte. Mira qué mensaje de prosperidad Jesús. 16:1. El 33. El 1 y el 2. Aquí está, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio. Mira lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Usted sabe por qué Jesús le está diciendo eso? Porque la mayor protección para la crisis y para el cambio es esperar lo que puede suceder Amén. y refugiarnos en Jesús. Aleluya. Si usted en este momento tiene una esposa bonita o tiene un esposo que tiene pelo, espere el cambio. Si usted quiere saber su futuro, mire a su suegra. Esto es lo que Jesús está tratando de decir. Esperen, porque todo debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Porque mientras la tierra permanezca, todo tiene una temporada. Si usted quiere ver su futuro, vaya y visite a su suegra y pregúntese, ¿yo estaré dispuesto a dormir con esa persona el resto de mi vida? ¿Estás preparado? Porque ese es tu futuro. Pastor, cuando usted vio a su suegra, no, ¿por qué? Porque la mayor desilusión es esperar que las cosas no van a cambiar. ¿Estás bien hoy? ¿Por qué te vas a desilusionar? Mañana puedes amanecer sin dinerito como yo en el banco. Para que no te desilusionen. Espera, porque eso puede pasar.
¿Estás mal hoy? Mañana te pueden tocar a la puerta o en el correo recibir un cheque. Entonces, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos de que el cambio es la forma en la cual la tierra se regenera y se controla. Esperar lo que va a suceder nos protege delante de la crisis. Y ya para terminar, quiero dar dos consejos. Consejos muy sencillos. Muchas veces cuando estamos atravesando por la crisis, lo primero que el mundo hace es que el mundo deja de dar. Cuando se nos aprieta la economía, lo primero que hacemos es que dejamos de dar. Nos volvemos egoístas. No queremos compartir lo poco que nos queda. Por eso Dios quita lo humano para poder establecer lo divino. Amén. Lo segundo, empezamos a sacrificar nuestras convicciones. Yes. Empezamos a hacer cosas deshonestas. Empezamos a mentir para poder obtener beneficios en medio de la crisis. Así es. Y Dios nos enseña con Elías. Dios creó una crisis y él la solucionó. Dice que él le traían, eran cuervos lo que le traían. Los cuerpos le traían de Y le traían de comer Carlos. carne. Y había un río, ¿cómo se llamaba? Querido. El río Querí. Y ahí estaba el arroyo. Pero Dios un día creó una crisis. El río se secó. Y dice que hubo una hambruna y una sequía por 3 años y 6 meses. Imagina usted que se está quejando, que lleva 6 meses en crisis nada más. Señor, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Qué has hecho tú en medio de la crisis para salir de ella? ¿Tú le has creído a Dios? ¿Dónde está tu fe? Amén. Dios le creó la crisis y le dijo, ve a Sarepta y ahí te encontrarás una viuda. Dios había levantado a Elías para profetizar, porque esa región era una región idólatra y el mismo Elías profetizó juicio sobre esa región. Creó la crisis. Si él no crea la crisis y le sigue trayendo cuerpos, Elías no va a ningún lado. Así es. ¿Qué es lo primero que hizo Dios? Y te quito la provisión. ¿Para qué? Para que te muevas, Amén. para que te pongas en movimiento. Fue a ver a la viuda y cuando la vio, le dijo, búscame un poquito de agua para tomar. Y cuando la viuda se iba, imagínense, una región que había una sequía 3 años y 6 meses. Y una viuda que estaban desprovistas, eran las personas más pobres en esa época. Y le dice a la viuda, mira, tráeme un pedazo de pan. Y le dice a la viuda de Sarepta, Dios, delante de Dios juro de que solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para darme a mí y a mi hijo y luego morir. ¿Qué le dijo Dios? A través de Elías, dame a mi primero. Sí, Señor. ¿Qué nos enseña Dios? Que cuando viene el momento de la crisis es cuando más tenemos que sembrar. Que es cuando más nos tenemos que poner dadivosos. Si lo que tienes no va a hacer nada con eso. Lo que tienes en el bolsillo no te alcanza para nada. ¿Para qué lo quieres? Usted no conocía en los países nuestras abuelitas que tenían 2 pesetas y se la ponían con un pañuelo dentro del ajustador.
y eran 2 pesetas. Si tienes 2 pesetas, dala. Echad el pan sobre las aguas. Y a los pocos días regresará. Entonces, ¿qué nos enseña en medio de la crisis? Que no perdamos nuestra integridad. Que le creamos a Dios de que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Sí, Señor. Mira, Cantar capítulo 2, versículo 11. Terminamos aquí. Dice, porque he aquí ha pasado el invierno. Ya pasó la crisis. Yes, Lord. Un invierno es una crisis. Se ha mudado la lluvia, las tempestades, los cobros, las cosas que te caían atrás, que te tenían loco, las llamadas por teléfono. Ya se fue. Se han mostrado las flores. ¿Qué es lo primero que sucede cuando pasa un huracán? Las nuevas ramas de los árboles empiezan a germinar. ¿Por qué? Porque lo que estaba podrido que hizo la crisis se lo llevó. Se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Dice, el tiempo de la canción Ha llegado. ha llegado. Aleluya. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Amén. ¿Cuántos han pasado por invierno? Jimmy Anderson ha pasado por invierno. Un invierno crudo, frío. Jorgito, ¿ha pasado el invierno? ¿O no ha pasado? Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. Y mientras la tierra existe, va a haber cambios y vas a pasar por la crisis. Amén. Bendición. Amén.